El tema hoy le he puesto, ¿por qué vivo confundido? Si usted, ¿por qué vivo confundido? ¿Sí? Para que usted ahí lo pueda identificar en este mediodía. Tenemos entonces Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Amén. Bueno, pues vamos, si usted ya lo tiene, le voy a pedir de favor ponerse de pie y vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Si usted no puede levantarse por alguna razón que su servidor desconozca, yo lo entiendo y le aseguro que el Señor sabe mejor que su servidor. Vamos a leer la palabra, repito, Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de nuestro Dios en este mediodía. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si queremos esparcirnos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Ahí como usted está. Bendito Padre y amado Dios, le damos gracias en esta mañana, Señor, en este mediodía, en que nos ha permitido salir de nuestros hogares, podernos levantar, Señor, y venir aquí a la casa de usted. Le hemos alabado y glorificado a través de nuestros labios, de nuestro corazón, Señor. Y en esta hora, Señor, yo le ruego que su Santo Espíritu se mueva entre nosotros, que su santa palabra, Señor, ministre la vida de mis hermanos y de mis hermanas que hemos venido, Señor, con un corazón dispuesto para escuchar el consejo que hoy tiene para nuestras vidas, Señor. Que en todo momento su nombre sea glorificado, Señor. Y si alguien está aquí, Señor, enfermo, afligido o confundido, Señor, que su santa palabra, que es como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, llega a lo más profundo de nuestro ser, y a través de su palabra seamos nosotros fortalecidos y edificados en su nombre. Le damos gracias a los aquí presentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y su iglesia reunida le decimos amén y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Bueno, pues mire, iglesia de Cristo, en este mediodía yo le doy gracias al Señor por darme la oportunidad nuevamente de estar aquí y de poder compartir este pasaje donde nos habla cómo la gente se reunía, cuyo propósito usted ya lo leyó. Querían hacer una torre, habían fundado una ciudad llamada ¿qué? Babel. Pero antes de entrar al tema en sí, al pasaje, yo quiero que nosotros, usted y los que hoy estamos aquí presentes, podamos hacer un recorrido, hacer un recorrido en nuestras vidas de una manera rápida. Yo sé que usted lo puede hacer. Yo no sé cuántos de los que hoy estamos aquí el Señor nos ha reunido. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo hemos estado de este momento hacia atrás? Mire, hoy la vida cada día es complicada y difícil. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado nos hemos sentido agobiados, cansados, afligidos? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida de confusión? ¿Cuántos
no hallamos a veces si es correcto lo que estamos haciendo, qué viene mañana, qué está pasando hoy. ¿En cuántos de nosotros ha habido desesperación, angustia, miedos, temores? No lo sé, pero estoy seguro que más de uno de los que hoy estamos aquí nos hemos sentido de esa manera, en esa forma. Pero ¿qué crees? El Señor tiene su palabra, el consejo para nuestras vidas, para que si tú y yo le hacemos caso, prestamos atención, vayamos dentro de un rato a casita con esa palabra de edificación y de ayuda que el Señor tiene para ti y para mí. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Por qué vivo confundido? ¿Por qué vivo confundido? ¿Por qué a veces no le encuentro sentido a mi vida? ¿Por qué no encuentro la luz que es Cristo en mi vida? Y a veces vivo en tinieblas y en confusión. Yo espero que después de unos minutos que estemos aquí, el Señor a través de su palabra hable a nuestras vidas. Vamos a ver. Estamos aquí en este pasaje donde dice, se titula La Torre de Babel. Para empezar, te quiero decir, Babel, la palabra Babel significa confundir, confusión. Ya por ahí, imagínate. Vuelvo a repetir, Babel significa confusión, confundir. Y se refiere a una ciudad, se refiere a esa torre que estaban tratando de hacer en aquellos tiempos, aquellos hombres, aquellas personas que estaban en ese tiempo con ese propósito. También has oído, para que lo vayas relacionando, una palabra que tú y yo hemos encontrado en la Biblia, que se llama también Babilonia. ¿Sí la has escuchado? Bueno, pues también ambas palabras, Babel y Babilonia, tienen un origen mismo, ¿sí? Significan confundir, significan confusión. Entonces, vamos a ver cómo esta palabra de Babel que estamos sabiendo hoy, que significa confusión, confundir, también podemos encontrar sinónimos de esta palabra, como cuáles: desorden, enredo, confusión, barullo, lío. Y te digo porque te decía hace un momento, ¿cuántas veces en nuestras vidas ha habido un desorden? En muchos momentos de nuestra vida. Cuando nos hemos sentido agobiados, en muchos momentos de nuestra vida. Vamos a ver cómo en un momento dado de este pasaje vamos a encontrar lo que el Señor quiere hoy mostrarnos a nuestra vida. Te quiero decir, dice el pasaje, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Mira, cuando tú y yo hemos leído la Biblia, no sé si te ha pasado esto. Tú tomas el texto, lo lees, y cuando todavía no conocemos un poquito más allá, escudriñando las Escrituras, creemos que la Biblia tiene un sentido lógico en secuencia. Es decir, siguiendo capítulo 1, 2, 3, o primer libro de la Biblia, segundo libro de la Biblia, y a veces tenemos esa idea. Te quiero decir que como un detalle que te comparto en este mediodía, que dentro de lo que yo estaba preparando para venir y compartirlo contigo en este mediodía, me encontraba con que este capítulo 11 que habla de la Torre de Babel, confusión, podría por su contenido, en concordancia con el capítulo 10, podría ser que podríamos encontrar ciertos detalles en donde primero debería de haber estado el capítulo 11 y luego el capítulo 10. Hermano, ¿por qué me dices? Porque presta atención lo que acabo de leer.
versículo 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Tenían una ¿qué? Una sola lengua. Así se podían comunicar y pretendían hacer esa torre llamada Babel. Pero si tú atiendes lo que dice en el capítulo 10, que se titula Los descendientes de los hijos ¿de quién? De Noé. Podemos ver cómo a los hijos de Noé empezaron a repartírseles tierras y empezaron a ser dispersados. Y cómo podemos darnos cuenta, ¿sí?, que incluso en cuanto a los hijos de Cam, en el capítulo 10, dice de lo siguiente, mira, en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. ¿Ves que ahí aparece el nombre de Sinar? Como está apareciendo en el versículo 2 del capítulo 11. Es decir, que para los estudiosos de las Escrituras, hoy te quiero compartir que lo que está diciendo en el capítulo 11 de Génesis, donde la gente se reunía y hablaba una sola ¿qué? Una sola lengua, se ponían de acuerdo para vamos a construir esta torre de Babel, hemos formado esta ciudad, y todos se podían comunicar, tenían comunicación y podían ponerse de acuerdo para elaborar lo que querían hacer. Sin embargo, en el capítulo 10, que está antes, ¿sí?, ahí ya se estaban dispersando. Y dice en lo que acabo de leerte, habla de un nombre muy importante llamado Nimrod, que dice que fue un vigoroso cazador. Pero quiero que te des cuenta como en el versículo 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel. ¿Sí me explico, iglesia? Entonces, ahí ya vemos cómo la tierra, esa zona de Babel, que significa, como dije, confusión, como en un momento dado estaba compuesta en aquellos tiempos por regiones, por zonas que aquí estás viendo en el versículo 10, Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Quiero que este dato simplemente es como parte de lo que podemos encontrar en este mediodía en la palabra de Dios, porque te vuelvo a repetir, regularmente creemos que tiene toda una secuencia lógica, 1, 2, 3, 4, 5, capítulo 1, 2, 3, 4, y cuando a veces no. Y para mí, que lo encontraba esto, dije, qué interesante, que hay una historia de Babel, pero ahí dice que todos tenían una sola lengua. Pero en el versículo 10 que está antes, dice, ya se estaban esparciendo, dispersando. Digo, qué interesante. Bueno, dice en el versículo 3, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Mira, se empezaron a poner ¿qué? De acuerdo, y se empezaron a organizar, y conjuntamente todos los hombres de aquel entonces dijeron, vamos y hagamos, y empezaron a hacer esa obra de la cual este pasaje está hablando. Te quiero decir, ponme atención en esta mañana, cómo, ¿sabes tú que has leído la Biblia, de qué nos habla Génesis capítulo 3, iglesia? El capítulo 3 de Génesis habla de la desobediencia del hombre. ¿Y qué pasaba? No lo vamos a leer, préstame aquí tu atención. Simplemente anota que en el capítulo 3 de Génesis, tú que lo has leído, habla de la desobediencia del hombre.
el hombre y la mujer pecaron. El hombre llamado Adán y Eva, la mujer, pecaron. ¿Qué hicieron? Desobedecieron a Dios, desobedecieron al Padre, que les había dicho: de todo árbol que está aquí, todo fruto puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Obedecieron? No. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron, se volvieron rebeldes y pecaron. Pecaron. ¿Y qué es lo que hizo el Señor como consecuencia de ello? Dice en el último versículo del capítulo 23: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como consecuencia del pecado, ¿Dios qué hizo? Echó fuera al hombre y puso al oriente, lo sacó del Edén, lo sacó de su protección, lo sacó de su gracia, de su misericordia, y como consecuencia del pecado de esa pareja fueron echados fuera. Me llamaba la atención esta situación porque en el versículo 2 que hace un minuto, hace poquito leímos, dice que aconteció que cuando salieron de oriente, ¿quiénes salieron de oriente? Los que habían sido echados fuera, los que habían pecado y ahora se volvían a juntar y querían hacer esta torre de Babel. ¿Y con qué propósito? Según el pasaje que leímos, ¿qué querían hacer? Querían hacer una torre para llegar ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Lo estaban haciendo. Quiero que vayamos entendiendo esto. Espero ser claro. Hemos relacionado el capítulo 3 de Génesis, desobediencia del ser humano a la voluntad de Dios y por consecuencia pecado. Pecado fuera, los echó el Señor, fuera de este lugar del Edén, los echa por el oriente. Y dice aquí en Génesis 11, que es el pasaje de la torre de Babel, que llegaron del oriente, ¿sí? Llegan ellos para hacer una obra, según ellos, para llegar al cielo. Y dice que van a edificar una ciudad y van a hacer la torre. Quiero que encontremos de lo que ahorita te voy compartiendo, que en un momento dado la similitud entre el capítulo 3 y el capítulo 11 de la torre de Babel, como en ambos pasajes encontramos personas que actuaban con orgullo pecaminoso, y querían ser como ¿quién? Querían llegar al cielo, querían ser como Dios. Si recuerdas que en ese pasaje del capítulo 3, en donde fueron primero la mujer y luego el hombre, fueron engañados, ¿por quién? Por la serpiente. Si tú lo has leído, no quiero que nos entremos a la lectura, pero quiero que tú recuerdes cómo la mujer es engañada y le dice el enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás, a través de esa serpiente: lo que pasa que Dios no quiere que comas, porque sabe Él que si tú comes, serás como ¿quién? Serás como Dios, serás como Dios. Podemos encontrar el engaño del enemigo y cómo la pareja de entonces, primero la mujer y luego el hombre, sucumbieron ante las mentiras de ¿quién? Del enemigo, de la serpiente, y cayeron en desobediencia, y por lo cual fueron echados fuera. En el pasaje de la torre de Babel, quiero que te des cuenta cómo tiene similitud en que los hombres que llegaban por oriente y cuya lengua era la misma, se pusieron de acuerdo para hacer una torre de Babel, haber creado esa ciudad con el nombre de Babel, y dijeron: vamos a hacer esto para llegar al cielo. Encuéntrale esa similitud. Ya, mira nada más. Y una similitud muy grande que estaba y que sigue estando hoy en nuestras vidas.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque en un momento dado, cuando tú y yo o cualquier persona se encuentra confundida y se encuentra sin una orientación, ¿para qué vivo? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y encuentras ansiedad, zozobra, incertidumbre, aflicción. Cuando encuentras que tu vida está confundida, el Señor nos empieza a mostrar aquí a través de la palabra que simple y sencillamente, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos hemos tratado, hemos hecho caso omiso de la palabra de Dios. Nos hemos vuelto rebeldes a la palabra de Dios. Nos hemos alejado de la presencia de Dios. Así, tú sabes que la palabra muerte, espiritualmente hablando, la palabra muerte es alejados de Dios. ¿Qué hizo Dios cuando vio en el capítulo 3 de Génesis? Cuando la pareja peca, Dios dijo, fuera. Y ellos no experimentaron en ese momento una muerte física, sino una muerte espiritual. Nosotros a veces, cuando tú y yo todavía estamos en este mundo, todavía caminamos, todavía tenemos aspiraciones, tenemos sueños, esperanzas, tenemos una familia, un trabajo, lo que Dios ha puesto a tu alcance. Pero ¿por qué a veces vivimos confundidos? ¿Por qué, como te repito, no le encuentras sentido a tu vida? No sabes qué hacer. Medita. Estamos como esas personas que fueron echadas del Edén y sufriendo una muerte espiritual. Estamos tratando de vivir en este mundo dentro de nuestros principios y nuestra sabiduría, pero no reconocemos, tú y yo, que delante de Dios, Señor, es correcto lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué me encuentro confundido? ¿Por qué vivo confundido? Simple y sencillamente porque te has alejado de Dios. Simplemente porque no le estás creyendo a la palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Yo no te estoy diciendo que creas a mi palabra. Te estoy diciendo que creamos lo que está aquí escrito en el texto y que tú lo tienes en tus manos, tú lo tienes en tu casa. Y que tal vez incluso tú lo lees. Sí, te das el tiempo de agarrar el texto y dices, hoy voy a leer esta palabra, este pasaje. Pero mira, muchas veces la palabra entra por aquí y sale por acá. Muchas veces tú y yo leemos sin tomarle mucho sentido, sin decirle al Señor, habla a mi vida a través de tu palabra. Háblame. Oras antes de leer el texto y cuando estás leyendo el texto, de pronto te detienes y dices, Señor, ¿para qué es esta palabra? ¿Qué es lo que tú me estás queriendo decir? La misma Biblia dice, meditad en mi palabra de día y de noche. El texto bíblico no es como cualquier libro que tú puedas leer y lo lees y dices, ay, avancé tantos capítulos, terminé un libro. No. La palabra de Dios es para que tú la digieras, para que la medites, para que cuando estamos incluso en este lugar, que es la casa del Señor, tú pongas toda tu atención y que traigas con qué anotar y puedas decir, ok. Te he relacionado el capítulo 3 de Génesis, la desobediencia, la rebeldía del ser humano, con el capítulo 11 que habla de la torre de Babel. Vamos a centrarnos un poquito en este pasaje de Génesis 11 para encontrar lo que el Señor quiere decirnos y de lo cual estamos leyendo. Vamos a ver cómo dice en el capítulo versículo 2, del cual te estoy hablando, que dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Amén. En el capítulo 3, en el versículo 3, a partir del versículo 3 hasta el 7, lo voy a volver a leer porque quiero hacerte varios comentarios al respecto. Y se dijeron unos a otros entre aquellos hombres: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Quiero que nos fijemos precisamente en el versículo 4. En el versículo 4 vamos a darnos cuenta que la actitud de aquellas personas de esa época, préstame tu atención aquí, la actitud de aquellas personas de aquella época era una actitud en donde predominaba algo en ellos: el orgullo y la ambición de aquellas personas. Y lo podemos notar en tres maneras. Quiero tu atención. Vemos cómo aquí ellos, los hombres de aquel entonces, pensaban y decían de la siguiente manera: vamos, edifiquemos, hagámonos y fuéremos. Estoy mencionándote 4 palabras que están ahí en ese pasaje. Te las voy a repetir: vamos, edifiquemos, hagámonos y fuéremos. Palabras que estaba utilizando esa gente de ese momento y que estamos viendo cómo hablaban en primera persona. Cuando una persona, no sé si te has dado cuenta, hablando, exponiendo, conversando, ¿cuántas veces no tú has conversado con una persona en una plática, con un tema, y la persona aquella, y si yo hago, y yo digo, y yo impongo, y yo, está hablando en primera persona? Y que notamos a veces que se está enalteciendo. Así eran estas personas que estaban poniéndose de acuerdo para hacer la Torre de Babel y habían creado esa ciudad. ¿Es malo que la persona empiece con esas actitudes y con esas palabras? Según la Biblia, sí. El orgullo y la ambición de esas personas expresaban de esa manera al hablar de esto, utilizando estas palabras, poniéndose y diciendo: nosotros queremos llegar ¿a dónde? Al cielo. Queremos llegar a donde el Señor Dios domina, donde Él ordena. Nosotros también podemos llegar a ese lugar. Queremos hacerlo. El hombre quería ponerse en igualdad de condiciones que el Supremo Dios. ¿Será posible eso? No. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar. Te invito, vamos a regresar a esto. Vamos a Lucas capítulo 18. Ahorita regresamos aquí a Génesis. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante, para ver lo que alguna vez tú y yo hemos leído. Evangelio de Lucas capítulo 18, y dice de la siguiente manera. Allá hay una historia de un joven que era rico. ¿Ya lo ubicaste? Ah, sí, hermano, ya sé. Y dice del versículo 18 en adelante: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, le estaba diciendo al Señor Jesús, ¿qué haré para heredar vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, el joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Ahí me detengo tantito.
el joven llegaba y encontraba al Maestro Jesús. El joven quería heredar ¿qué? La vida eterna. Quería ¿dónde estar? En el reino de los cielos. Y mirar algún día, rostro a rostro, al Creador del universo, al Dios Todopoderoso. Y él creía que con sus logros, porque le dice el Señor, has cumplido los mandamientos, y él dice, sí, los he guardado. Y empieza a enumerarse varios, de los cuales él dice, yo los he cumplido. Hoy sabemos, gracias a la Escritura, ya que hemos atendido la palabra, que nadie puede ser justificado, nadie puede llegar al reino de los cielos si no es a través del Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro único Salvador. No por cumplir la ley, no por cumplir los mandamientos, porque quiero que sepas y confirmar lo que tú ya sabes. Nadie cumpliendo la ley es justificado. Nadie haciendo buenas obras llega a los cielos. Y este varón, el joven rico, creía que por sus logros personales, por cumplir los mandamientos, él podía llegar ¿a dónde? A los cielos. Aquí entre la Torre de Babel, los hombres que querían llegar ¿a dónde? Al cielo, a la casa de Dios, querían hacerlo también por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Estaban equivocados, como estaba equivocado el joven rico, que también yo quiero heredar la vida eterna. Y Jesús lo centró y le dijo, no es de esa manera. Y cuando le dijo, algo más te falta, vende todo, repártelo entre los pobres, y luego ¿qué? Sígueme. ¿Cuántos de los que están aquí quieren seguir a Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí han infringido el mandamiento de Dios? Todos los que no hemos infringido uno, hemos infringido otro. Hemos violado, no cumplimos los mandamientos de Dios. Pero nosotros queremos seguir al Maestro. Nosotros creemos en su palabra y venimos para que en esta tarde, en este mediodía, nosotros podamos empezar a comprender, iglesia. Si tú en un momento dado de tu vida, te dije al principio, tu vida es confusa, andas todavía en las tinieblas y la luz de Cristo no alumbra tu camino, es porque necesitamos reconocer delante de ese Dios poderoso y del cual no vemos, pero que creemos. Señor, ¿cómo estoy de veras delante de tus ojos? Porque en mi opinión todos caminamos correctamente. Ahí la llevo, hermano, ahí voy. A veces me detengo, pero prosigo en mi camino. ¿Será esa misma idea que tiene el Espíritu Santo de nosotros? ¿Será que el Señor dice, ahí la llevas, hija, ahí la llevas, hijo, vamos, adelante, adelante? ¿O será que en un momento dado no nos hemos detenido un poquito a meditar? ¿Por qué vivo confundido? Y el Señor te pudiera responder con voz audible, porque no me obedeces, porque haces tu voluntad y no haces la mía, porque quieres lograr por tus propios méritos una vida santa, pero no lo puedes hacer porque no hay comunión entre ti conmigo. Porque dices que lees la Biblia, pero la lees por compromiso, la lees sin meditar en ella, oras y ni siquiera sabes orar, no meditas en mi palabra. Hermanos, hermanas, en lo que hoy te estoy compartiendo, estamos viendo la desobediencia en el capítulo 3, hace rato lo mencionamos. Rebeldía, orgullo. Y entonces el Señor dijo, fuera, ya me fallaron. Luego vemos en la Torre de Babel los hombres que se juntaron y hablaban una sola lengua. Vamos por nuestros méritos. Un hombre por muchos méritos que quiera hacer, jamás alcanzará la vida eterna. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Ellos querían, estos varones de este pasaje de la Torre de Babel, querían edificar una torre. Querían llegar ¿a dónde? Al cielo, a donde domina el Señor. Y ellos querían llegar.
Imagínate. Hay un personaje. Vamos a Daniel capítulo 4, por favor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo Jesús. Mira, al final voy a hacer unas preguntas muy sencillas de este tema y yo espero que me respondas. Capítulo 4 de Daniel, versículo 32 en adelante. Te lo voy a leer, voy a leerlo de una manera muy rapidita, pero te pongo el contexto de lo que vamos a leer. El rey Nabucodonosor, un hombre que siendo rey, imagínate qué dominio tenía. Imagínate sus riquezas, hermano. Imagínate su posición de él como rey en ese lugar. Dice el versículo 32 de Daniel 4: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Nabucodonosor se le había hablado de que todo lo que él tenía, préstame tu atención aquí al frente, hermanita, hermano. Se le había hablado y se le había dicho que todo lo que él tenía y todo lo que él quisiera lo podía alcanzar, siempre y cuando se sometiera a la voluntad divina. Que reconociera que lo que él tenía y lo que podía alcanzar era nada más la misericordia y la gracia del Señor en la vida de este varón. Pero él no lo creyó. Él no lo creyó, y al no creer se volvió un rebelde delante de la presencia de Dios. ¿Cómo que lo que yo tengo es porque me lo dio ese Dios que yo no veo? Pero si yo soy muy trabajador. Y piensas cómo lograr algo positivo para tu vida. ¿Y cómo le voy a hacer aquí? Y haces planes. Así era este hombre, rebelde a la voluntad de Dios. Pero se le empezó a hablar y se le decía que si no entendía iba a ser como aquellos animales, los bueyes, y iba a ser apacentado, iba a llegar a comer la hierba. Y el que crees no lo creía. Él no lo creía. Él no lo creía. Y dice que algo interesante: hasta que reconozcas, le decían a él, que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Hermana, hermano, el Señor tiene el control de tu vida y de tus acontecimientos. Y si tú todavía tienes algo pendiente que quieres lograr, no desistas. ¿Te encuentras a veces confundida? Busca en verdad la presencia de Dios. Entrégate al Señor, búscalo con ansiedad, con perseverancia, con esmero, con sinceridad. Si algo no estás haciendo correctamente delante de Dios, acércate a Él y dile: Señor, yo a veces no sé si sea la forma correcta de orar contigo. No sé si lo que estoy pidiendo es correcto, pero tú que eres el Señor, tú que eres mi Dios y que escudriñas mi mente y sabes mis pensamientos, yo no quiero ya seguir en esta vida confundida. Habla mi vida, Señor. Quiero hazme reconocer que tú eres el Dios Altísimo. Y dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Cambiaba Nabucodonosor de actitud, de pensamientos y de todo delante de Dios? Sí. ¿Y qué hacía él? Dice que lo reconocía, alzaba sus ojos y la razón le fue de vuelta, y bendijo al Altísimo. Yo no sé si cuando tú le oras al Señor, bendices su nombre y lo exaltas. Alguna vez, hermanos, hermanas, yo les preguntaba a ustedes: ¿adora usted al Señor? ¿Usted sabe lo que es adorar al Señor? Allá en el Evangelio de Juan capítulo 4, donde el Señor Jesús tiene una experiencia que dice que era necesario que pasara por esa ciudad, encontró a una mujer llamada la Samaritana. Y es ahí donde se establece y se dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad.
Pero muchas veces no sabemos adorar al Señor. ¿Cuántas veces le has dicho que el Señor es lo máximo en tu vida? ¿Cuándo de verdad has derramado tu corazón delante de Él? Yo no lo sé. Si tú lo haces, gloria a Dios. Pero si no lo haces, ¿por qué no lo haces? ¿No merece acaso el Señor ser exaltado en esos momentos? ¿No merece que cuando estamos en su casa como es esta, le guardemos el respeto que Él se merece? ¿No se merece que le entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, y que cada día vivamos para adorarle? Si algo, todavía tú tienes una confusión en tu vida, para los que tienen un matrimonio, para los que tienen una familia, a veces los problemas están ahí presentes y a veces no hayas qué hacer. La respuesta está aquí en el texto bíblico. La respuesta está y sale del mero corazón de Dios para ti. Pero cuántas veces nos afligimos y cuántas veces dentro de esa aflicción la desesperación te lleva a tomar decisiones equivocadas. Y mucha gente, cuando se le habla a través de la palabra de Dios, lo toma como una cuestión personal. ¿Cuántas veces cuando corriges a alguien, esa persona te deja de hablar? ¿Cuántas veces le das un consejo y la gente lo toma mal? Y si está aquí congregado, dice: no, yo ya no voy a ir, ya no me gusta, porque parece que me lo dijeron a mí. Los que nos paramos en este lugar, los que se sigan levantando a servir en este lugar, no sé si lleguen personas nuevas que vengan y que también hablen la palabra de Dios. ¿Por qué te vas a enojar cuando el Señor a veces tiene una palabra fuerte para nuestra vida, pero no la creemos? No, es que el hermano está hablando de mí, es que el hermano está hablando de mí. Ahora sí, puras directas. No, hermano. Y Dios nos ayude a que los que tenemos la oportunidad de estar aquí al frente a veces con una palabra, en verdad el Señor nos dirija. Y si alguna falta hemos cometido, que el Señor perdone esos pensamientos. Pero hoy te digo, aquí estamos viendo por qué a veces estamos confundidos. Y esa confusión, te vuelvo a repetir, nos lleva a decisiones equivocadas, a decisiones erradas. Y al momento no te das cuenta, pero cuando llega la verdad a nuestras vidas, ¿cómo nos lamentamos? ¿Cómo nos lamentamos? Señor, ¿por qué me equivoqué? Señor, ¿por qué fallé? Dice el Señor, simplemente porque hay rebeldía en tu actitud, en tus pensamientos, en tu vida. Así le pasaba a este rey Nabucodonosor. Dice el 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, el Señor, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Todo, cuando vienen del Señor, hay cosas que a veces no nos agradan, y yo lo sé, pero no comprendemos de pronto esa situación hasta después. Entendemos: con razón pasa esto en mi vida. Dice en el 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, dice el rey, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restituido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ese añadimiento a tu vida, esa paz, esa tranquilidad, eso que no has logrado hasta este momento, el Señor está esperando una entrega más total de parte tuya para Él. Dios bendiga a esos aménes. Ahora yo, Nabucodonosor, sigue hablando el rey, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Si estamos hablando que esos hombres que querían construir Babel y la torre, querían llegar al cielo y eran llenos de orgullo, de soberbia, dice aquí el Señor, Él puede humillar a los que andan con soberbia. Muchas veces uno dice: yo no soy soberbio, yo no tengo orgullo, soy el más humilde de tus servidores, Señor. Te repito, si el Señor pudiera hablar audiblemente, me podría decir: ¿y a poco te la crees tú?
Cuando medita uno en pequeños detalles de la vida de uno, puede uno darse cuenta, hermano, hermana, si en verdad es cierto eso o es un autoengaño en nuestras vidas. Y esa situación nos lleva a no tener esa bendición completa de Dios y a vivir confundidos. ¿Por qué vivo confundido? ¿Por qué no alcanzo lo que quiero alcanzar? ¿Por qué mi vida se pone como un caos? Ahí empezamos a encontrar una respuesta. Aquí vemos, te repito, en este pasaje de la Torre de Babel. Vamos a regresar a la Torre de Babel, Génesis 11. Y dice, ya lo leímos varias veces, y el intento de estas personas era de alcanzar una gloria personal, porque ellos sabían, ¿sí? Dice, incluso lo manifiestan ellos, querían tener un nombre, porque un puntito del que te acabo de decir, que eran rebeldes ellos. ¿Cómo que eran rebeldes? Sí, porque mira lo que dice en Génesis capítulo 9, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad ¿qué? La tierra. Eso le dijo a Noé cuando después que había pasado el diluvio, cuando ellos habían sido los únicos que se habían salvado por obediencia a Dios. Fue él y su familia fueron los únicos que estaban sobreviviendo a ese diluvio mandado por Dios. Y recibían una orden: fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Eso dice en Génesis 9:1. Y sin embargo, en lo que estamos viendo en el capítulo 11 de la Torre de Babel, ellos querían asentarse ahí y querían llegar al reino de los cielos y querían llegar a ese lugar y gobernar o estar en ese lugar especialmente que es de nuestro Dios. Ellos eran rebeldes porque ellos no querían ser esparcidos. La rebeldía, como te vuelvo a repetir nuevamente, es un elemento, es una característica que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí somos rebeldes a los mandamientos de Dios, a su palabra? Cuando tenemos que guardar silencio, más nos da en hablar. Nos cuesta trabajo guardar silencio. Nos cuesta trabajo obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo venir a la casa de Dios. Nos cuesta trabajo leer su palabra. ¿Le sigo o me detengo? ¿Le seguimos? Nos cuesta trabajo muchas cosas. Nuestra vida está llena de rebeldías. Pero así queremos recibir bendición de Dios. Sí. Así nos podemos dar cuenta. Den fruto, espárzanse por la tierra, llénenla. Los hombres de la Torre de Babel dijeron: no, que aquí nos quedamos. Y el Señor dijo: así me gusta. Vamos a ver quién gana. Y el Señor los esparció. Porque aquí lo encontramos, ¿verdad? Finalmente, en el versículo 9: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció. ¿Cree que alguien se pueda oponer a su voluntad? No, nadie, porque Él es soberano. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Iglesia, nosotros, tú y yo, aunque hagamos nuestros esfuerzos máximos, nunca podremos alcanzar el dominio que tiene Dios sobre toda su creación. Nosotros, dice la Biblia, Él conoce nuestra condición y sabe que somos polvo. Y al polvo un día hemos de regresar. Amén. Ahora bien, mira lo que dice un poquito en el versículo 6 de este pasaje de la Torre de Babel. Y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estaban firmes, unánimes,
Estaban bien contentos. Yo me los imagino, no sé tú. Vamos a hacer esto. Y dice el pasaje que estaban construyendo la torre, la iban a hacer con ladrillo. Ellos mismos, por ahí encontraba yo que decían que esos hombres debieron haberse llenado de un orgullo y de una vanagloria, porque ellos se sentían como un monumento al orgullo, porque incluso en aquellos tiempos se trabajaba mucho construyendo las obras con piedras. ¿Con qué? Con piedras. Pero ellos querían innovar algo, querían hacer algo nuevo, que dijeran: oh, mira nada más qué obra tan espléndida están haciendo, mira cómo ya van de alto, y mira el material con el cual lo están haciendo, porque dice el pasaje que lo estaban haciendo con ladrillo. Empezaban a utilizar ellos el ladrillo, y ellos decían: para que vean nuestro ingenio, nuestra creatividad, nosotros no somos cualquiera como ustedes. Por eso insisto que ellos se habían llenado de vanagloria, de orgullo, muy contrario a lo que quiere el Señor. Él quiere un corazón mansos y humildes, dice el Señor Jesús. Un corazón, dice: yo no desecho a aquellos que se acercan a mí con un corazón constrito y humillado. Aquí no podemos pensar, ¿sí?, que en un momento dado el Señor, sobre esto que te acabo de leer, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No que el Señor dijera: oh, ¿a poco ellos son más fuertes que yo? Porque lo que dice aquí pareciera ser que el Señor dice: y nada les va a hacer desistir. Si el Señor está aquí escrito y es palabra de Dios, uno puede decir: ¿a poco sí lo podían lograr? Ya dijimos, no lo podían lograr. No es que ellos fueran más capaces para poder hacer lo que la voluntad de Dios, sino que a veces, escúchame bien, cuando el ser humano se empecina, cree en su propia sabiduría que puede hacer algo fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de los que hoy estamos aquí, en ocasiones, te repito, hacemos las cosas? Alguna vez alguien dijo: yo hago muchas cosas a veces sin pensar. Yo no sé si aquí hay alguna persona que en un momento dado diga: pues sí, yo a veces como que soy más movido por impulsos que por conciencia y razonamiento. Yo a veces he hecho cosas sin decirle al Señor: Señor, ¿estará esto en tu voluntad? ¿Será esto lo que tú quieres que yo haga? Si es esto, habla mi vida. Y si es que no es tu voluntad, yo sé que tú vas a poner trabas y vas a poner obstáculos, pero si es tu voluntad, se va a hacer, Señor. Se va a hacer. Estos hombres, te repito, estaban, y aquí dice: caray, y nada les va a hacer desistir. No, el Señor sabía. Me imagino su sonrisa de él: pobrecillos, no saben en la que se meten, creen que lo van a lograr. Así tal vez te ha mirado o me ha mirado a mí. Ay, este varón, haciendo sus cosas en su sabiduría, no sabe que va a topar con pared, no sabe que va a caer, no sabe en la que se está metiendo. Hermanos, hermanas, si nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos e hijas de Dios? Estamos en el orden de Dios. Hagámoslo. Si hay algo que podemos enderezar a partir de hoy, hagámoslo. Pongamos todo delante de Él. Encomendemos nuestras obras a Él y no pensemos en nuestra propia sabiduría. Y dice que si encomendamos las obras a Él, lo podremos lograr. Lo podremos lograr. Amén. Hermanos, ¿qué es lo contrario a estar confundido? Orden, seguridad. ¿Tú tienes una vida ordenada? No sé. ¿Tienes en tu trabajo orden en tu trabajo? ¿Tienes una familia en donde hay ciertas normas establecidas
como son aquellas tan sencillas de poner a tal hora se cierra la puerta. No lo sé. ¿Tienes orden ahí en la familia? ¿Hay normas que tú has establecido con los miembros de tu familia? Comemos a tal hora. ¿Quién va a orar el día de hoy? Mañana te toca orar a ti, esposo o esposa, hijo. ¿Sabemos? Tenemos un tiempo de oración establecido en orden. Y tú sabes que todos los días a tal hora vas a orar. O bien decimos muchas veces, da lo mismo en la mañana que a mediodía o en la tarde. O en la noche, porque si no tengo tiempo en el día, en la noche antes de dormir. Yo no lo sé. Pero el Señor es un Dios de orden. Contrario a toda esa vida de confusión que a veces cada uno de nosotros tenemos. Para eso está la palabra de Dios. Para que hoy no nada más lo que te he estado comentando, sino quiero que anotes ahí en tu hoja, en tu cuaderno. Anota 3 citas que te voy a dar. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Las vamos a leer pero de manera rápida, tomando en cuenta la hora. Te repito, segunda de Tesalonicenses 3:3, Apocalipsis 3:19 y primera de Corintios 14:40. Voy a repetir desde la primera. Segunda de Tesalonicenses 3:3, Apocalipsis 3:19 y la última, la tercera, primera de Corintios 14:40. Si hemos estado en este mediodía confusión y mi vida, el desorden, el desastre, el no caminar correctamente, el que nuestra vida cristiana está lleno de más de calamidades que de bendiciones y no sabemos qué hacer en un momento dado. Quiero que te quede claro, porque hemos sido rebeldes, somos desobedientes, somos pecadores, no nos sometemos a la voluntad de Dios. Y de todo esto, la similitud del capítulo 3, desobediencia de los primeros padres echados fuera del paraíso. Y de pronto llega este pasaje donde los hombres igual vamos a hacer, en nuestros méritos vamos a llegar a los cielos. Y el Señor dice, no, que están mal. Pero ya para irnos a casita, lo contrario de confusión, orden, seguridad. Y dice segunda de Tesalonicenses 3:3, rápidamente, antes de que nos podamos despedir. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Y dice de la siguiente manera. Pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Pero ¿cómo es el Señor? Él es fiel. Y el que va a hacer, nos va a afirmar y nos va a guardar del mal. Mira, es un versículo muy cortito. Pero ¿qué crees? Ni nos podemos aprender. Segunda de Tesalonicenses, el Señor es ¿qué? Fiel. El Señor es fiel. Fiel es el Señor. Y Él nos va a afirmar y nos va a guardar del mal. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que no se nos olvide cuando venga esa confusión, ay, no sé qué hacer, pon en manos de Dios y dile, Señor, yo sé que tú eres fiel conmigo, aunque yo soy tan infiel que no merezco, pero grande es tu misericordia y nuevas son todos los días, Señor. Aquí estoy. No dejes que siga yo cometiendo errores y ando como aquellos tiempos cuando rompías la piñata y te cubrían los ojos y dabas de palos por acá, dabas de palos por allá y la gente se reía, y la piñata por acá y por allá dabas de palos equivocadamente. Así es hoy nuestras vidas, y eso no es posible, porque tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Dice Apocalipsis 3:19, rápidamente dice la palabra del Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay que arrepentirnos de nuestras vidas, de desorden, de confusión, y busquemos en verdad, Señor, yo me arrepiento de que a veces no pongo en tus manos cada día de mi existir mis necesidades. Ya no quiero ir de confusión en confusión.
acéptame. Si algo tengo que cambiar, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor. Si tengo que ser reprendido o reprendida, pues no me gusta la disciplina, Señor. Pero como buen padre que tú eres, aquí estoy. Adelante. Ahora sí, como dicen, que venga tu vara. Y dice 1 Corintios 14, iglesia. 1 Corintios 14 dice de la siguiente manera. Versículo 40. Dice en el nombre de Jesús: pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden. Con orden. Eso que nos cuesta mucho trabajo. Orden. Bueno, a veces ni nuestras cosas personales están en orden. Y si no están en orden nuestras cosas personales, por ahí sí dice mi hermanita que sí, dice, sí, yo sí lo tengo. Nuestras vidas, ¿cómo están? ¿Están en orden? No lo sé. Pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor quiere que tú y yo seamos un pueblo en orden. Y que si vienen momentos de confusión, el Señor quiere que sean cada día menos. Y cuando eso suceda en tu vida, no dejes de glorificar el nombre del Señor. No dejes de glorificar el nombre del Dios Altísimo. Reconozcamos lo que hizo Nabucodonosor, como lo leímos hace un rato. Señor, toma el control y el orden de esta mi vida. Lo pongo en tus manos, Señor, y que seas tú dirigiéndonos a cada momento. Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta tarde.